Bueno, vamos a entrar en las entrañas de la pulpería de Humberstone, donde hay varias cámaras frigoríficas, se acumulaba la carne, el pescado, los alimentos, y aquí se cambiaban por fichas. Las personas intercambiaban estos artículos de primera necesidad por fichas, no corría el dinero. Sin embargo, muchas personas, incluidas las guías, hablan de extrañas apariciones, de presencias, como si esto estuviera todavía en una burbuja del tiempo. Vamos a comprobar, acompáñennos porque hay imágenes que no van a poder olvidar. Entramos dentro de estas primeras cámaras y vean, por ejemplo, los carteles donde perfectamente se estimulaban los fríos y las temperaturas que tenían que ser las correctas para algunos alimentos. Es curioso porque esto no ha sido restaurado, sino que lleva así desde el año 1930. Y por aquí pasó muchísima gente haciendo pues sus cargas de carne, de queso, de pescado, buscando alimentar no solo a esta ciudad de Humberstone, este pueblo muerto hoy, sino también todas las salitreras de la época. Podemos decir que esta era la zona del gran almacén, cámara de verduras, las temperaturas perfectamente descritas. Y la verdad, hay que decirlo amigos del Cuarto Milenio, que el lugar es de lo más siniestro que hemos visto en los últimos tiempos, porque está tal y como se abandonó. Y fíjense muy bien en estos ganchos para la carne. De aquí pendía luego una especie de anzuelo metálico y se colgaban los trozos de carne que hasta hace 70 años eran, pues absolutamente cotidianos en esta parte de la pulpería de Humberstone. Cámaras que se abren a nuestro paso, cada una de ellas va haciendo que el frío sea más severo. Y es muy curioso porque nos contaban los guías de aquí, de este lugar desolado, que solamente una vez hicieron psicofonías y intentaron grabar sonidos, y la gente que lo hizo salió prácticamente espantada por, quizá el viento, quién sabe, pero desde luego una sinfonía de terror. Quedan todavía los cierres, se cerraban con planchas metálicas en este mundo cerrado en sí mismo de Humberstone. Y en estos mismos pasillos, en este mismo lugar, hay gente que asegura que ha visto a una persona con un delantal blanco, recorriéndolos. Son varios, no solo una persona, como si fuera un carnicero de los que aquí trabajaba hace tanto tiempo. Todavía los recuerdos me rumbre de los ganchos. Estamos ya en una temperatura mucho menor, poco a poco el frío nos va alcanzando. Este era uno de esos lugares importantes en la vida cotidiana, y hay que decir que tanto los restauradores como los guías hablan de que es uno de los lugares que más escalofríos les produce. Una y 12 minutos, bienvenidos amigos. Comienza la 8ª temporada de Milenio 3 y es curioso lo que uno puede volver a sentir escuchando algunos documentos grabados a vuela pluma hace apenas unas semanas en el desierto más seco del mundo, en el desierto más seco del planeta Tierra. Existen 137 poblados, los poblados salitreros, que llegaron a ser muy ricos, llegaron a ser un motor importantísimo en la economía de todo el país chileno, y que de pronto, la desgracia, la vida es así, un material más novedoso, más eficaz, más barato, dio con toda aquella vida al traste. ¿Y cómo era aquella vida? Aquella vida que de alguna forma vamos a recuperar esta noche, y os prometo emociones fuertes. Es la mejor forma de empezar. Me escuchabais incluso hablar de nuestro programa hermano Cuarto Milenio. Fuimos con la cámara de televisión y con el eficiente y fiel minidisc para grabar el tiempo y la historia de esa gente. Pocas veces nos ha impresionado tanto observar lo que pudo ser la vida. Eran como fósiles de vida. Me escuchabais dentro de las cámaras de congelación de la llamada pulpería. La pulpería era un mercado. No existía el dinero. Aquella gente era esclava, tenía fichas, y muchos jamás salieron de aquellos barracones. Que nos acompañéis, que vosotros mismos estéis con nosotros en Humberstone con la grabadora en la mano también. Vamos a hacerlo en el sentido y cronología tal y como lo hicimos. 1, 2, 3, 4, 5 días volvimos una y otra vez.
Teníamos mucho que hacer, pero volvíamos. De sal, pues cuando uno camina de noche, parece que el hierro cuando se dobla te habla, y te habla de aquellas historias pasadas que son prácticamente, bueno, pues historias de miseria, historias de esclavitud moderna, porque hay que pensar que Amberstone acabó hace 5 décadas, pero la gente vivía en condiciones completas y absolutamente miserables. Las revoluciones obreras que hubo y las matanzas que hubo en todo este tipo de lugares fue simplemente porque la gente quería dejar de morir en vida para empezar a vivir. Quizás uno de los recuerdos que tengo en mente grabado a cincel y martillo que jamás en mi vida olvidaré fue cuando estábamos caminando los tres cerca de esa pulpería que tú comentas, y nos dice esta señora, nos comenta: oye, lo que hay detrás de ese escaparate de la tienda son antiguos juguetes. Y yo no me podía creer cómo un trozo de hierro oxidado, añejo, había sido un juguete deformado a martillazos para hacer una rueda, como latas de sardina viejas, carcomidas por la sal del desierto, habían podido ser un tren, y cómo la imaginación de aquellos niños les podía haber sacado de aquella tortura en vida que era vivir en medio de un desierto de sal dominado por una serie de tiranos. Me pareció algo maravilloso. Juguetes, algunos todavía perdidos en mitad del desierto, junto a los zapatos, junto a los trajes. Y había una zona, porque hay gente que quiere recuperar todo esto, donde se habían ido acumulando. Y aquello era una especie de museo del tiempo, y entrar en él os aseguro que sobrecogía el alma. Había absolutamente de todo, y yo me vais a escuchar mucho esta noche entre espantado y fascinado por lo que iba viendo. Entonces es de la época. Porque hay muchos coleccionistas. Cuchillos de afeitar. Madre mía. Todas son cosas que se han encontrado aquí. Esto está operativo hasta el año 50, decías. Sí. Madre mía. De 1872 a 1950. Pero súper intenso. Claro. Candidata a reina de la primavera. Ajá. Hostia, esto es un poco fuerte, ¿eh? Como veis, no hemos cortado nada. Tal y como lo sentíamos. Las fotos de las pasarelas que se hacían, las fotos de las mujeres y hombres bañistas en esa piscina que hoy solo es hierro. Y vamos recuperando la historia de este lugar. Santiago Camacho, capitán de la nave del misterio, querido amigo, bienvenido a tu casa de la radio. Bien hallados a todos y bienvenidos también. Estamos tan nerviosos y con la emoción todos de empezar, ¿verdad? Todos los años, el año pasado cuando empecé la colaboración fija en Milenio 3, decía que estaba nervioso, me anunció diciendo que estaba nervioso como un principiante, y justamente le comentaba, creo que a Carmen antes de entrar, que ahora mismo me pasa lo mismo. O sea, ya cogeré ritmo según avance la temporada, porque estar otra vez con todos los cientos de miles de amigos de Milenio 3, pues es una emoción. Una emoción, Santi. Escucho todo muy atentamente, porque aquí los tres, Juanje, Carmen y yo hemos estado, tú no, pero tú vas a analizar y luego nos vas a contar cosas alucinantes, pero quiero que lo sientas. Por cierto, que yo, le decía ayer, no me saco esta canción de la cabeza, ¿eh? Iba con ella. También te la puse a ti, ¿verdad? Sí, me acuerdo por la noche cuando volvíamos de la zona Déjame que escuche un poco, y Juanje, es que es para cerrar los ojos y recordar aquel lugar. Es que yo veo aquel lugar solo con esta música. Quedan un puñado de fotografías del Al en los propios... Sí, tiene luz mínima para grabar no mucha, pero se puede grabar alguna cosa sin luz, sí. Porque hay como una antorcha. De las bodegas de frío es espectacular, porque vas pasando de cámara en cámara y cada cámara es más fría. ¿Y se utilizaba para la congelación o para...? Exacto, para mantener ahí todo lo que son las carnes, los pescados. Y ahí están, así como ves acá, las tablas. Y dice, por ejemplo, bodega menos 5 grados para el guardado de carnes, de no sé qué. Y dice como todo el orden. ¿Y cómo conseguían esa sensación de frío? Por materialidad. Joder. O sea, que había un conocimiento... A mí me da un poco miedo pensar. Claro. Sí, como miedosa. Es que uno va pasando cámara en cámara, uno va para allá y hay más cámaras. Claro, que hace falta linterna o... Son cámaras de congelación de alimentos en diferentes procesos. Pero que no se ve nada, tío. Estaría guay con la pin de entrar.
estaría guay con la pinga entrar significa coger una especie de lámpara que va casi acoplada a veces, en ocasiones, a la propia cámara para abrirnos paso. Pero por favor, amigos de Milenio 3, bueno, luego lo repetimos, Carmen, porque mucha gente está escribiendo, no sabía lo del cambio de horario, luego lo explicamos, y si quieres luego en la secundaria explicamos por qué. Dentro de ese lugar, y ahora tú me cuentas, bueno, sí, me lo cuentas después, lo que sentiste en ese lugar, porque yo de verdad era un sitio, describirlo físicamente, pues un pasillo oscuro absolutamente, y en cada lateral solo ves unos carteles que te pone -5, -10, puerta de la carne, una especie de abertura, y en el techo las hileras de ganchos, tipo, es que es así, la matanza de Texas, con su gancho rumbroso, que todavía pues silba por el viento. Bueno, y allí, Georgina, la persona que lleva 20 años guardando ese lugar, nos cuenta allí, lo que sigue. Aquí no solamente a guías nacionales les ha parecido sentir o ver algo, sino de gente que viene de afuera, extranjeros que vienen haciendo el servicio de guía. Sí. Porque aquí adentro se encuentran con una persona, pasa una persona con delantal blanco, debe haber sido carnicero, sí. Con delantal blanco, se les aparece. Pero más de una persona ha salido desesperado, arrancando. ¿Y qué describían? O sea, como alguien de otro tiempo. Como alguien que pasa rápido de un frigorífico a otro, vestido con un delantal blanco. Es lo que alcanzan a ver. Como un carnicero de los que trabajaban aquí. Ha sido algún carnicero. Y eso gente que no es solo de aquí, sino gente que ha venido de fuera. De afuera también. ¿Os acordáis de cuando contaba Georgina esto en ese momento, no? Porque ese lugar, imaginaos un pueblo, eso, 5.000 personas aproximadamente, entre 3.700 y 5.000 personas, pero claro, muy hacinados, varias calles paralelas, una plazoleta central, la piscina a un lado, y luego una parte industrial que lo que sorprende es que está directamente pegada, es decir, la gente tenía que estar, bueno, pues respirando esos humos tóxicos. Ah, y un detalle, ¿verdad? El cementerio de cruces rotas prácticamente en mitad de la plaza, porque era entre la propia población y lo que es la zona industrial. Luego os escuchamos a todos vosotros, no os preocupéis, siguen las líneas de contacto abiertas como siempre en 7640. Carmen, ¿tú qué sientes en ese lugar? Porque es una cuestión personal, una percepción. Esto os va a sorprender, amigos. Luego, la segunda hora debatimos, pero ¿qué sientes? Fíjate, yo me acuerdo que estabais vosotros grabando ya por dentro, tú estabas con el arquitecto y con la guía, no te encontrábamos, Juanjo y yo entramos completamente a oscuras, no llevábamos ni linterna ni nada, no sabíamos dónde entrábamos, y la verdad, la primera sensación que nos dio fue como de rechazo. Incluso estábamos comentando, bueno, mejor que salgamos porque es que no se ve absolutamente nada, un poco llevados por esa inquietud que te da entrar en lugares que no conoces y además donde no sabíamos ninguna historia de ese sitio todavía, no habían hablado ellas de esas supuestas apariciones de ese personaje que parece llevar un delantal blanco. Era una pulpería, nos habían dicho, un sitio donde se hacía intercambio de fichas y comida para los trabajadores de allí. Entramos, te encontramos y cuando salimos, te lo comenté, dije, qué sensación más horrible, no hueles a carne, olía a carne como si hubiera estado esa misma tarde la carnicería puesta allí. Me vino un olor, de verdad, sabéis que yo no soy ni muy poco sugestionable, que yo no soy nada sensitiva, y un olor a carne tremendo, tremendo. Es más, pregunté a la guía, ¿aquí normalmente traéis carne o guardáis algún material de...? Y me dijo, hace 50 años que aquí ya no se guarda nada, y mucho menos carne. Pero esa sensación, Iker, todavía de verdad tengo el olor, y al ver las fotografías del sitio, al recordarlas, es un sitio donde yo preferí no volver a entrar, y lo sabes, no me gustó nada. Ibais a entrar por la noche vosotros dos, y yo me quedé en otro lugar, di la vuelta por todos los lugares de Humberstone, me metí sola en el hospital, en las aulas, pero ese sitio no quise volver a entrar. De la mala sensación que me dio, y sobre todo como si fuera un lugar impregnado de algo, aparte del olor de otro tiempo, de esa carne que en muchos casos llegaba en muy mal estado porque había que recorrer muchos kilómetros, un olor penetrante muy fuerte cuando la carne ya se está pasando.
Eso es lo que sentí nada más entrar en esos almacenes. Había unas tabernas, había ley seca, entre comillas, pero había muchas peleas a navajazos. El Pampino es hombre de discusión ruda, se azuleaba. Cuentan las crónicas históricas que cuando los dirigentes daban un sobre azul era el sobre del despido, y hubo muchas muertes por eso. Y a veces lo que se hacía era directamente dar una paliza, subirlo a uno en un carro, y como dice todavía el dicho que se pronuncia en el norte de Chile y sur de Perú, dejarle a uno en la pampa, ¿no? Que era dejarle en el más puro desierto de sal, a muchos kilómetros de cualquier lugar conocido. Hoy en día quedan los esqueletos de estos 137 lugares que hicieron ricos a muchísimos, pero también había esta miseria al mismo tiempo. Si salimos de esas cámaras, de la pulpería, vemos no muy lejos la iglesia, y en la iglesia todavía había una silla en el exterior. La propia guía, que nunca llegó a ver esas figuras de bata blanca del carnicero, sí nos confiesa, en uno de sus primeros años, quizá a principios de los 80, cuando empiezan a hacer trabajos de restauración allí, para que el público que puede ir a verlo vea parte de este lugar, se da cuenta de algo. Era una hora en que no podía ver nadie, no había nadie, y sin embargo había alguien sentado en la silla, en mitad de esa calle donde solo hay arena y polvo, y casas rectangulares, como cuadras. Había alguien balanceándose en la silla. Escuchamos. En una oportunidad, caminando hacia la casa donde estaban los sacerdotes, donde vivía don Julio, yo en 2 oportunidades tengo casi la certeza de haber visto un personaje de la época, un trabajador, alguien como de ropa beige, que rápido pasó hacia la casa de don Julio. Inclusive un día corrí para verlo, y yo lo vi sentado. Está el escritorio de don Julio, al frente había otra mesita, y yo lo vi sentado en una silla de madera de ese tiempo. Y tú ves que de la ventana a la puerta hay una distancia muy cortita, no es más de un medio metro, y entro y don Julio le dijo: ¿usted estaba solo? Sí, mijita, dijo, yo estaba solo. Y yo vi a la persona sentada ahí. Entonces después lo dejé pasar y después le pregunté, ya, ¿sabe don Julio, pasó tal cosa? Sí, dijo, sí, yo sé que alguien se siente siempre acá. 1:46, un poco más allá. Estamos haciendo el mapa de imagen para que todo el mundo lo tenga en la cabeza. Las construcciones de los ricos hacendados del célebre pino Oregón, un pino ancho, muy cotizado, de simple adobe y sal, las casas de los trabajadores. Y los domingos cuentan que baile, competiciones deportivas, cancha de tenis, un contraste curiosísimo de lo que era la vida hasta 1950. Es más, Santa Victoria, la última salitrera, esto impresiona, cerró en 1975. Hasta 1975 hubo gente allí, trabajando, cuando ya prácticamente todo era pobreza. Pero un poco más allá, y aquí sí que hay historia, nos encontramos con el hospital. Vamos a ver cómo lo describíamos entrando en ese hospital de color verdoso. Y luego Juanje nos cuenta su impresión también del hospital cayendo la noche, que yo personalmente, te lo digo, Juanje, es una de las escenas donde sí que he sentido, no tengo ningún rubor en confesarlo, miedo a una escenografía. Y hemos estado en muchos sitios, pero aquello era demasiado. Así llegábamos al hospital y hospital de sangre de la ciudad salitrera. Aquí había un banco de sangre. Un banco de sangre. Ajá. Porque tiene un pabellón de cirugía en el hospital. Este es un pequeño pensionado, la sala de rayos. Madre mía, hombre, la verdad es que este lugar da un poco de... Sabiendo que... ¿Cuáles eran las enfermedades? ¿Había algún tipo de enfermedades clásicas o más afecciones tipo respiratorio? Sí, más de ese tipo. Imagino uno, el clima, el polvo que se mantenía en suspensión, los ripios que todavía tienen que haber desprendido en ese momento, diferentes tipos de gases por las sales que tenía. O sea, era inevitable. Había rayos X, había banco de sangre, me comentaba, o sea, había una infraestructura muy potente que daba servicio, imagino, no solo aquí, sino también a las otras salitreras. Casi todas las salitreras tuvieron policlínico, pero este tenía hospital. Hombre, yo la verdad que cuando entré contigo por la noche al hospital, igual que de decir que no soy ni
especialmente sensitivo ni absolutamente nada parecido, pero quizás igual que le pasó a Carmen con aquel otro lugar que era la pulpería, que era donde se guardaba la carne, pues yo te comenté que había estado un rato antes en el hospital y bueno, pues las partes de arriba del techo que eran de chapa retorcida con el paso del viento, ese viento frío del atardecer del desierto, pues bueno, pues casi hacían que parecía que el hierro hablase. Y entonces, pues no sé, a mí lo que más me impresionó con diferencia de aquel lugar era la mezcla de vida y muerte. Era ¿te acuerdas que había gente que ponía aquí nació Jesús, tal? Iban a poner que nacieron. Sí, había algunos pintadas, por ejemplo, aquí nació en 1926 Ana Fernández, por decirlo alguna cosa. Y hay gente que 50 años más tarde había vuelto a la habitación donde su madre había dado a luz para apuntar ese nombre, y también había pintadas que decía aquí murió fulano de tal en tal año. Entonces, sinceramente, ver aquí el hospital completamente vacío, con aquel techo que nos parecía hablar con el viento gélido, y esa mezcla de lo que tiene todo un hospital, ¿no? Que es un lugar de pura color muerte, verde, ¿no? Efectivamente, pero a la vez gente que fuera a aquel lugar desolado a decir aquí nací yo. No sé cómo llegar a explicar esa sensación, pero realmente... Cuéntame una cosa, Juan, que es importante, porque ha habido tantas sensaciones. Íbamos ya de noche y un día salíamos de la ciudad salitrera, estuvimos muchos días visitándola. Repito, la gente puede visitarlo, o sea, si va hacia entre Iquique, carretera dirección Huara, norte de Chile, un lugar muy desolado, no es no Chile turístico, la gente va a Atacama, que es a otro lado, esto está al contrario, dirección está hacia como Arica. A 50 kilómetros de Iquique. Pues puede entrar. Y además casi por un módico precio, como si fuera una limosna para que siga manteniendo eso, puede ver parte de este lugar. Merece la pena porque es algo que no se olvidará nunca, nunca. Pero hay más, hay mucho más. Cuéntanos, Juanje, cuando estamos todos con nuestro querido, de verdad, qué amistad hemos hecho con él, Pablo Cañarte, que es el hombre que nos lleva por allí. Vamos con el todoterreno y tú dices, un candil a la salida del pueblo fantasma, toda oscuridad y un candil. Y es que había 2 personas. Sí, eso fue muy curioso porque estábamos en el 4x4, es una zona muy árida y lo mejor es moverse en 4x4. Y en medio de aquella oscuridad, que aguantamos muchísimo la luz, todo lo que pudimos, llevábamos 2 antorchas, 2 pingas, como tú decías antes, para poder alumbrar, hasta que hubo un momento ya en el que era imposible. Entonces ya decidimos, bueno, pues regresar al día siguiente porque no dimensionábamos lo grandísimo que era el lugar. Y justo pues cuando estábamos saliendo es que me apareció algo fantasmagórico, un momento en el que yo pensé, dije, ¿tiene una alucinación o pasa algo? O sea, en medio de este lugar de muerte, en medio del desierto de sal más árido del mundo, 10 veces más seco que el Sáhara, para ser exacto, veo un candil por una ventanita. Y entonces, claro, yo agarro a Pablo Cañarte y le digo, Pablo, que hay un candil o algo ahí, o un fuego, y me dice, no, hay todavía 2 personas que siguen viviendo aquí, una pareja que vive aquí 50 años más tarde de que el pueblo esté cerrado, los 2 solos en medio de aquel lugar que es simplemente un vacío de inmensidad, de la nada, de oscuridad, no sé, algo realmente más. Pues sí, en mitad de ese lugar sin nadie, con 130 pueblos derruidos. Como que me dio algo raro. Entonces el tío que estaba al lado me dice, ¿qué te pasa? No sé, le dije, algo me pasó. Ya. Y voy a pasar por una puerta y me vino a la memoria la muerte de mi madre. Yo tenía 7 años y fíjate que me acordé tranquilamente. Me acuerdo que yo venía corriendo con mi tía, pescada en la mano, a preguntar cómo estaba mi mamá y si habían nacido las guaguitas. Mi tía se queda preguntando y había una puerta chica y yo como niña, porque era chica, me metí bajo y veo que mi papá estaba ahí sentado en una banca adentro del hospital. Y lo miro, papito, le digo yo, y mi papá me dice, hija, y se da vuelta y mi papá estaba llorando. Y veía que bajaban la enfermera con las bandejas llenas de sangre, de, ¿cómo se llama?, sábanas, de la hemorragia que tenía. Y una le grita, ¿qué hace esta niña acá? Sáquenla, no tiene que estar acá. Y me van a pescar y me van a sacar. Mi papá le dice, no, le dice, es mi hija. Y yo le digo, papá, ¿por qué estás llorando? Había muerto mi mamá. Justo en ese sitio. En ese sitio, que usted y ahí me vino todo el recuerdo. Ha pasado mucho tiempo.
Tengo 67 años, 60 años. Vamos ahora con vuestras historias, con vuestras opiniones, con vuestros mensajes. Y fíjate cómo es esto de Milenio 3, cómo es la radio en vivo, cómo es la tecnología también y esas vías de contacto a dónde nos llevan. Recibí un mail de Ignacio Basualto Cereceda, que nos ponía: hola, muy buenas noches. Estoy en Londres con estas becas que da el gobierno a los estudiantes universitarios y eso estaba escuchando. Este verano pude ir con mi familia, incluida mi abuela, a Chile. Yo nací en Arica, en el norte, y no volvíamos hace 25 años. Y fuimos a Humberston, porque mi abuela se crió allí. Ella era una de las niñas que se iba a vender frutas al bosque cercano con mi tío abuelo, a Santa Laura, y se iban caminando con 3 y 5 años. Mi abuela allí perdió 3 hermanos. Dice que era normal que los niños se murieran por beber leche que se estropeaba por el calor. Su padre murió allí, por una caldera de un vagón que explotó. Fue una de las experiencias más impactantes de mi vida porque describía cada detalle. Su pupitre y los de mis tíos aún estaban allí. Su casa, la puerta que ella abría. Contaba que ver a los ingleses era como algo muy lejano, aunque ella fue una de las pocas niñas que pudo entrar porque se hizo amiga de una niña inglesa. Y con cierta asiduidad entraba. Me dice que le impactaban las alfombras, lámparas y el servicio. Ella lo cuenta como lo más impactante que ha pasado por sus ojos. Qué contraste, ¿no? Y aparte de ella y su familia estaban sus tíos. Así que parte de lo que soy yo se fundó allí. Pudimos ver partes de defunción que hay en el pequeño museo, que eran los partes de defunción de los tíos de mi abuela. Cuántas historias, ¿no? Y ese doble mundo, hasta los más ricos en el fondo vivían junto a esos ruidos, las tortas de ripio, que eran las extracciones, lo que sobraba del salitre, que se iban formando como montañas gigantescas de color blanco y marrón. Y si os acordáis, un aspecto lunar todo. En medio de... Hay que, afinar mucho el oído, pero se produjo un momento increíble, ¿sabéis cuándo? Cuando saliendo de uno de esos lugares, saliendo creo que de la piscina, donde nos contaban que hubo competiciones, esta misma mujer que nos contaba cómo su madre murió desangrada, había una historia tremenda, porque un día llegó un hombre que era hijo del médico que intentó salvarla. El médico, viendo que esa mujer, que era muy bella, por cierto, se consumía por una hemorragia vaginal después del parto, el propio médico intentó hacer una transfusión con su propia sangre desesperada. No tenían sangre de su tipo, decía esta pobre mujer maravillosa, decía, no había tanta evolución como ahora para saber el grupo sanguíneo y murió mi madre allí. Y a ella se le viene toda la película de los hechos que ni siquiera recordaba, nítida escena a escena, al volver 50 años después a ese hospital verde, al hospital de Humberston. Pero como decimos, hay mucho más. Georgina, la guía, que nos acompañaba, y el arquitecto empiezan a hablar entre ellas. Llevan ya un par de días con nosotros, entonces la confianza es total. Y se cuentan entre ellas, más que a nosotros, se cuentan entre ellas, pero yo lo grabo, bueno, estando con ellas, por supuesto que compartiendo con ellas la visión, algo que me sorprendió. Es difícil de escuchar, pero os pido atención, es casi un poco psicofónico, porque el viento pegaba fuerte ya en esa plaza mayor de Humberston. Risas de niños. Risas de niños cuando ellas están ahí trabajando solas. Me estoy imaginando a esta misma hora, allí en Chile, Humberston cómo puede estar, ¿no? Porque en cuanto atardecía, a todos nosotros, y éramos un equipito, ya, bueno, en fin, no nos gustaba mucho alejarnos unos de otros. Ellas van solas, no hay mucho presupuesto, lo pudimos ver, por mucho que la UNESCO quiera generar todo eso como un gran parque patrimonio de la humanidad. Y en el mismo sitio, estando en un lugar que además es peligroso, con unos muros, hablan de niños, de risas de niños, incluso en presencia del ingeniero jefe. ¿Lo escuchamos? Poned mucha atención, por favor. Y resulta que se sintió la carrera y la risa típica de niños jugando. Resulta que salgo a buscarlo y no estaban ahí afuera. Dije, se habrán ido, fui al teatro tampoco, me vengo al hotel tampoco. Y resulta que todavía no habría en Humberston, todavía no estaba nadie. Pero fue una cosa bonita. Risas de niños. Risas de niños, corriendo, sí, jugar ahí. Y estábamos con el ingeniero, ¿te acuerdas? Uno moreno, alto. Sí, don Fernando. Que llegamos un día súper temprano, y a las 8 de la mañana acá, y aquí en Humberston
a las 9 empieza a llegar recién gente. Y resulta que tenemos acá toda la parte, esta parte está súper colapsada y hay un muro que se derrumbó completamente, entonces está a peligro no pasar. Y nosotros estábamos midiendo la parte de acá y yo siento una niñita, voz de niñita así, y así, correr por la baldosa. En la baldosa, y yo le digo al ingeniero, que lo encuentro el colmo, o sea, y le grito al guardia, Alejandro, le digo yo, ¿cómo dejan pasar niños a esta hora? Pues nosotros estamos trabajando, estamos aquí. Y él no estaba. Levanta el pulgar Juanje diciendo vaya documento, porque lo grabamos ahí en una parte. Si es que hay muchas cosas que ni siquiera nosotros tres sabemos que hemos grabado uno u otro y nos estamos dando cuenta ahora. Vaya documento, ¿eh? La arquitecta que va por parte de la UNESCO a... Que no quiso darnos la entrevista para televisión después de estar yo toda la tarde hablando con ella y negándome absolutamente cualquier hecho que se salga de la ciencia y de lo medible. Pero ya estaba en confianza. Se relaja y de repente te suelta a ti eso por otro sitio. Yo la verdad que cuando la acabo de escuchar ahora y bueno, me parece fascinante. Risas de niños en lugares donde no hay absolutamente nadie. Vamos a ir a un cementerio antes. Pues vamos con los mensajes, nos dicen muchos recuerdos han traído a mi mente, estuve hace 10 años, ahora me acerco a mi tierra y mi historia por intermedio de ustedes, saludos y buena vida, nos dice Juanchi. Buena vida, qué bonito saludo, gracias, buena vida para ti también, amigo. Rafa desde Valladolid dice que es una emoción y un gusto volver a escucharnos una temporada más, que ojalá nunca aterrice la nave. Hola Iker, soy un vigilante, estoy solo en un secadero de jamones a las afueras de Balsa Pintada y me tenéis acongojado. ¿Hay ganchos también? Debe de haber, si están colgados los jamones en ese secadero. Justo nos lo escribía cuando hablábamos de los almacenes, ¿eh? No podía ser de otra manera. Intenso programa, tengo los ojos cerrados y esa música me llega al alma. Gracias por la hora más de programa, Pepa desde Sevilla. Estamos aquí, Juan Carlos, mi cuñado y yo en Écija, con Milenio puesto en el balcón. Estamos más emocionados por la vuelta de Milenio que por ver a Madonna la semana que viene. Enhorabuena y ánimo con la 8ª temporada. Sois imprescindibles en la radio. ¡Qué escalofrío! Estaba pasando por una casa donde se dice en mi pueblo que hay algo raro. Y al oír a Iker en esas cámaras, nos decía, David, Torre de la Reina, Sevilla. Bueno, podríamos resumir de alguna forma, porque estos lugares se hizo un cántico muy famoso. Hubo varias matanzas, varias en estos lugares. Por si faltaba poco, hubo varias matanzas. La más célebre, la de Santa María, que empieza aquí y termina en Iquique. Carmen, mucha gente nos pregunta, es una matanza muy célebre, se habla hasta de 2.000 muertos. 2.000 muertos, a tiros. Es que, no sé, en fin. ¿Qué sabemos de eso? Que surge por la polémica con esa gente que se sentía esclava por no poseer dinero y tener que... Bueno, nos contaban que había gente, lo recordarás tú también, Juanje, que no había salido nunca de Humberston, ¿no? Abuelas, madres, que nunca habían salido de Humberston, Santa Laura, Zapiga, no habían salido jamás de los muros que rodeaban esas ciudades fantasma. Pues pongámonos en situación. 3:45 de la tarde del 21 de diciembre de 1907, Escuela Domingo Santa María, en Iquique. Y allí es donde comienza a fraguarse un hecho que acabaría con la muerte de muchísimos inocentes, Iker, como comentabas antes. Todo empezó con la subida abusiva de los productos de primera necesidad y la devaluación del peso chileno, que es la moneda nacional. Los trabajadores de las salitreras, aunque no poseían esos pesos, sino las fichas que cambiaban en las pulperías, pues sufren enseguida la subida de los precios y también las familias pampinas comienzan a pasar más hambre y más miseria de la que ya tenían. El ambiente era tenso, los políticos y los industriales salitreros no se ponían de acuerdo al intentar solucionar el problema. Por su parte, la Mancomunal editaba un diario llamado El Trabajo, donde se incitaba a la huelga. Además, había charlas y conferencias clandestinas donde se les animaba a ir contra sus jefes. Comenzaron las huelgas y las reuniones donde se pedía el aumento de salarios y la rebaja de los precios de productos de primera necesidad, que habían incrementado hasta 5 veces su precio. Claro, podían incrementar el precio y como no había dinero y las fichas eran las suyas, era un capitalismo atroz, ¿eh? Al caer sus peticiones en saco roto, los trabajadores de la oficina San Lorenzo decidieron recorrer el desierto e ir de salitrera en salitrera, animando a sus compañeros a que se unieran a la huelga. Así llegaron hasta la oficina Santa Lucía, La Perla, Santa Laura, Humberston. En pocos días ya eran más de 3.000 las personas, hombres, mujeres y niños, que decidieron poner rumbo a Iquique para hacer ruido y que así sus peticiones fueran por lo menos consideradas por los gobernantes. 80 kilómetros por el desierto más árido del mundo les separaban de su meta. En pocas horas, los más débiles, los ancianos y los niños comenzaron a necesitar ayuda. No tenían apenas agua ni comida y muchos se enfermaban.
Al cabo de 2 días lograron llegar a Iquique y Juan Zobarán, dueño del circo Océano, que se encontraba en aquellas fechas en la ciudad, decidió ceder a los huelguistas la carpa para que así no durmieran al raso. En días posteriores comenzaron a llegar trenes con trabajadores de las oficinas Carmen Bajo, Calacala, Peña Chica, Buen Retiro, Querima, San José. El cuartel general de los huelguistas se ubicó en la escuela Domingo Santa María. Allí se leían las noticias de los periódicos que les apoyaban y les incitaban a seguir con sus reivindicaciones y su lucha. Comían, dormían hacinados en el suelo y planeaban sus siguientes acciones. Estaban dispuestos a dejar sus puestos en las salitreras y emigrar a Perú si no aceptaban esas peticiones. Poco a poco los ánimos se fueron calentando hasta tal punto que el general Roberto Silva dio la orden de disparar cuando él lo considerara oportuno. De nuevo volvemos a esa fecha, a esa hora, 21 de diciembre de 1907, 3:45 de la tarde. El general, montado en su caballo blanco, levanta la espada y acto seguido las ametralladoras comienzan a disparar. Los primeros en caer fueron los huelguistas que se encontraban en la azotea, después los que estaban en la puerta de la escuela y bajo la carpa del circo. Los que intentaban huir no lo conseguían, pues jinetes del terror los devolvían a la zona donde se estaba cometiendo la masacre. En pocos minutos 2 calles se llenaron de humo, olor a pólvora, sangre y cadáveres de mujeres y niños. Ante tal panorama, el vicario Lacker cogió el cadáver de un bebé y, dirigiéndose al general, que seguía montado en su caballo contemplando la terrorífica escena, le dijo: «General, si usted tiene tanta sed de sangre chilena, aquí está la mía». El oficial, como si saliera de un letargo, pareció darse cuenta de lo que había provocado y bajó la mano. Enseguida cesaron los rugidos de las ametralladoras. 2.000 muertos y 2.000 heridos, parte de los cuales fallecieron en días posteriores. Fue el saldo de lo que se denominó la Batalla de Iquique. Y de Iquique, esta población, antes peruana, hoy chilena, partimos para buscar otra de esas salitreras donde ya no queda nada. Apenas una pequeña estación Pica Pintados. Es curioso porque todo este paraje está rodeado además de extraños símbolos en los cerros, extraños símbolos parecidos a las líneas de Nazca, extraños símbolos que podréis ver, si queréis, mañana en Cuarto Milenio, a vista de pájaro. Yo es de lo más sorprendente que he visto en mi vida, porque además de todo esto, todo el desierto está grabado desde el siglo V de nuestra era, por grabados que nadie puede comprender, a no ser que se pudiera volar o a no ser que esa gente, en fin, tuviera una devoción a extraños dioses que dibujaban como mañana podéis ver. Y entre esos dioses, por ejemplo, un búho que a Juanje le llamó mucho la atención, el búho de los muertos, un búho que extiende sus alas. Los cementerios, el cementerio de Pintados de la antigua salitrera nos impresionó mucho. Pero yo no lo voy a contar como lo cuenta Juanje Vallejo, caminando entre las cruces. Estamos entre una salitrera y otra, buscando documentación arqueológica y a la vez misterio sobrenatural. Y nos encontramos con un cementerio inmenso, que parece que no termina, de cientos y cientos de cruces, muchas de niños, como hablábamos quizá muchos de estas matanzas. Así lo contaba, cayendo la tarde, Juanje Vallejo. Pues estamos ahora mismo en el desierto de la Pampa de Tamarugal, uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Hay que pensar, por ejemplo, que las sondas que se quieren mandar a Marte hacen sus ensayos acá. Y hay que decir además también que es un desierto 10 veces más seco que el Sáhara. Entonces, dentro de este lugar, que es muy curioso porque hemos estado viendo hoy los geoglifos pintados, y hay un búho ancestral de las culturas de la Puna, de esa zona inhóspita que tenemos muy cerca, un búho que anuncia la muerte, ¿no? Y justo al lado de este búho, es curioso, estábamos aquí hablando, yo nunca había visto un cementerio en medio de un desierto tan sumamente desolador. El desierto, tanto el desierto como el cementerio, es increíble. Cruces viejas, casi ya derretidas por el calor, una madera apolillada que nos hace pensar que en el fondo todos acabaremos un día debajo de esta tierra o de otra tierra, pero bueno, todos tendremos un final. Y bueno, justo en este lugar, ¿no?, que evoca sobre todo por encima de todo muerte y olvido, pues hay una cosa muy curiosa, y es que a unos 100 metros, calculo yo, del cementerio, hay exactamente 2, 4, 5 cruces. Y entonces estábamos comentando que yo no he visto ningún cementerio como este, pero sí he visto esto, por desgracia, en muchos cementerios cristianos y católicos. Y sí es que, bueno, pues la gente que, por ejemplo, se suicidaba, o por ejemplo un asesino o un violador, no se les enterraba en territorios sagrados, sino que se les enterraba aparte. Seguimos
serpenteando por esas cruces, parece de película, pero no es atrezo, es realidad, nadie se acerca ya allí, las flores de papel que vuelan, ¿no?, con el viento, y Carmen se fija en otra cosa que nos impresiona, ¿no? Hay niños enterrados con sus juguetes. Los dinosaurios, los coches, caramelos, aviones, Un soldadito, azúcar, tío. los caramelitos. Acabo de encontrar una tumba muy pequeñita que pone que aquí yacen los restos de la que fue María Araya Castillo. Falleció a la edad de 5 meses el 27 de junio de 1945. Sus padres que la quieren, y es simplemente dos palos, y grabado como con una letra muy primitiva, una letra que la ha hecho alguien que no sabía apenas escribir, como el recuerdo de esa niña que perdieron a tan temprana edad. Estamos viajando en vivo con la magia de la radio y ahora será el momento de escuchar algunas grabaciones, pero antes hay que ubicar el sitio donde salieron esas grabaciones, entre comillas, psicofónicas, ¿no? Nosotros no lo sabemos, nos pasó. ¿Cómo describiríamos el teatro? Pues como nos quedamos tan impresionados de que allí en mitad de todo eso hubiese un teatro. ¿Tú te imaginas, Santi? Santi está aquí tomando nota de todo porque me dice que este está considerado uno de los lugares desolados más terribles del planeta Tierra, pero hay otros más y nos lo vas a contar. Pues sí, de hecho hay decenas de lugares semejantes en el mundo, lugares con historias olvidadas, y este es uno de ellos. De hecho, en los rankings que se hacen de sitios olvidados está siempre entre los 4 primeros en cuanto a lo más impresionante. ¿Vas a elegir 4, Santi, luego? Voy a contar 4 historias luego que yo creo que van a intentar no desmerecer esta que estáis contando esta noche. Qué grande eres, Santiago Camacho. Claro que sí. Ahí está él, escuchando todo, comparando, para luego traernos 4 fichas para aprender más. Y podéis preguntarnos, como siempre, 7640. Pero llegamos allí y vimos todo eso. En mitad de todo esto, un teatro, como una ubicación como para unas 1000 personas, entre sentados y la parte del gallinero, lo que diríamos. Y el telón y todo, pero es que es lo mismo, yo no lo voy a describir igual. Me quedé tan impresionado, ahí tiene una foto Carmen, me quedé tan impresionado con el teatro Humberstone, que dije, caramba, vamos a hacer Milenio 3 aquí. Claro que sí, vamos a hacer Milenio 3 aquí. Vamos a poner la grabadora y vamos a hacer como si estuviéramos delante de la gente. Tantas veces hemos estado con vosotros, ¿verdad? Pero qué impresionante, amigos, era hacer el programa. Son 10 minutos de programa, y un programa irrepetible en el corazón del desierto más seco del mundo de noche. ¿Queréis escucharlo? Pues comienza Milenio 3, lugar Humberstone, Iquique, Arica, Chile. Geray, claro, son los duendes de Humberstone. Que este trozo justo se ha volatilizado. No os quiero contar lo que ha pasado hoy con las grabaciones y los documentos. Luego lo ponemos, si queréis. Luego lo ponemos, luego lo intentamos recuperar. Pero en fin, era el teatro, eran las sillas, era una sensación como de estar en un sitio donde parecía que había público, ¿no? Parecía que había público que en cualquier momento se iba a levantar y iba a aplaudir. Un lugar, además, Iker, donde algunos turistas que antes de entrar y cuando salían preguntaban a la gente que hay allí, con las entradas o a la guía, si habían puesto música en el teatro para ambientarlo, para hacer que estaban recreando alguna historia de las que se habían representado entre esas tablas, entre esas butacas. Y claro, allí no hay nada, no hay ningún equipo de música. Cuando nosotros llegamos no había ni siquiera luz en todo Humberstone. La luz precisamente se la habían cortado porque no tenían el suficiente dinero para mantenerlo, con lo cual estamos viendo la degradación que hay hoy en día todavía, ¿no? Bueno, pues en ese teatro, irrecuperable, ¿no, compañeros? Ha desaparecido de la faz de la Tierra, y tiene que ser así. Si Humberstone quiere que ese trozo de Milenio 3... Es que nos ha pasado 2 veces, atención, ¿eh? Nos ha pasado en Ochate, donde grabamos un programa, sí, y desapareció, y yo, bueno, pues lo dejo así. Era simplemente Juan G., Carmen y yo en el teatro. Os prometo que si lo recuperamos, lo emitimos la semana que viene si lo recuperamos. Sí.
o una semana de estas lo emitimos. En fin, así es la radio, y tiene que ser así, tiene que ser así. Bueno, pues en ese teatro, lleno de butacas de madera, con el telón todavía polvoriento, con unos camerinos que era espantoso, porque, bueno, decían que grandes personajes habían hablado ya de fantasmas y de apariciones extrañas ya en los años 30, cuando la gente se engalanaba, incluso la parte de arriba los obreros acudían a las funciones de teatro. E intentamos grabar. ¿Y por qué? Lo contaba Carmen en esa presentación, porque, ¿os acordáis? Justo junto al cementerio y los grabados en los cerros de las montañas, un grupo de españoles nos identifica y dice que son seguidores de Cuarto Milenio y Milenio 3, y cuentan que mucha gente ha salido espantada del teatro. Se han fotografiado cosas raras y el guía nos cuenta alaridos, lamentos. Claro, no sospechábamos lo que iba a pasar. Entramos allí y no sé, es un teatro impresionante, antigua usanza, techos altísimos. Pasó algo que vamos a recordar. Un ingeniero informático de Arica que nos acompañaba, Carlos, ¿os acordáis? Una maravillosa persona. Luego le pasó algo posterior de ver una serie de elementos, de sombras, que creía que éramos nosotros y no éramos nosotros. De siluetas pasando por una de las ventanas. Pero nos contaron tantas cosas del teatro, del gran teatro Humberstone, que mucha gente seguro que por internet estará buscando ya fotografías de esa desolación, que ahí estábamos los tres y dijimos, vamos a grabar. Este documento, que espero que si esté, es la preparación de esas psicofonías, colocar tanto el material que tú llevabas como el que llevaba yo y ver qué pasa en ese lugar que de verdad era impresionante. Escuchamos. Experiencia psicofónica en el teatro de Humberstone. Es la primera grabación que vamos a hacer en un lugar donde dicen que se han grabado ya muchas voces. Primera grabadora digital que dejas, Carmen, ¿dónde? Justo en mitad del escenario. Vete saliendo y yo camino hacia los camerinos, que os aseguro que es una de las zonas más terroríficas que he visto en mucho tiempo. Un pasillo angosto y os juro que da la sensación de que un niño, una figura, en fin, no sé, se va a cruzar ahora mismo por delante. Hay un hueco oscuro y una especie de pequeños pupitres donde los niños seguían la función. Voy a dejarlo aquí, voy a intentar mantener el máximo silencio y volveremos para ver la grabación. Ahora escucharéis evidentemente mis pasos saliendo, no es nada extraño, son mis pasos en esta madera de este viejo teatro. Lo dejo y volvemos después. Le comunico a Yeray, escuchéis los pasos, que estemos ahora en toda esta franja sin música para que captéis todos los sonidos. Es muy curioso porque hasta hace bien poco no había podido revisar las cintas, y mire que hemos hecho cintas y grabaciones. Y cuidado, partimos de la base de que con las condiciones que había, evidentemente lo más probable, lo más seguro es que sea un elemento natural, ¿no? Un elemento de algún tipo. Pero es curioso que ahora mismo... Pero es que fijaos, en mi minidisc había algo que yo quiero poneros a ver qué os parece. Digo, puede ser que hubiese alguien que hubiese dado un grito, porque controlamos toda la situación. Pero es que fijaos lo que sale casi con mis pasos alejándome. Yo menos mal que lo he escuchado ahora en el estudio de la cadena SER, que no había escuchado este minidisc, y quería ver las grabaciones ahora. Había, digamos, lo decimos en la tele, teceados, es decir, he cogido todos los cortes. Minutado, exactamente. Y dije, ¿esto qué demonios es esto? Será algo, Cuidado, atención, que luego es que la gente, yo digo que es algo natural, pero me lleva un susto cuando lo he escuchado, porque la última grabación es esa que ha puesto ayer ahora mismo, yo diciendo que dejo en el camerino la grabación. Bueno, pues hay como un grito además como muy desagradable. Solo es una vez, si queréis escuchamos varias veces. Fijaos, porque yo estoy ahí dejando el minidisc. Escuchamos, Yeray. ¿Lo habéis escuchado? Sí, sí. Vamos a repetirlo, Yeray. ¿Puedes repetirlo? Además es que hay como una voz anterior. Me acuerdo no, la voz anterior soy yo, que estoy saliendo del teatro. Me acuerdo perfectamente cuando es ese momento en el que yo dejo la grabadora en medio del teatro, como decía, justo en las tablas. Tú te metes a uno de los camerinos a dejarlo. ¿Al lado derecho? Yo salgo del teatro precisamente para vigilar que nadie se acercara. Y yo estaba en la puerta viendo cómo movís vosotros. Para que nadie se acercara, y allí no había absolutamente nadie. ¿Qué te ha parecido, maestro Camacho?
Pues la verdad es que es impresionante. Ninguno en aquel momento... Claro, es muy claro. Yo por eso digo que tiene que ser algo natural, porque es muy claro, ¿no? Estabais solos, ninguno en aquel momento tuvo un percance, ni se cayó, ni nada que le motivase... Es como alguien que tiene un accidente, ¿no? Exactamente. Ni nada que le motivase a gritar, ¿verdad? Si yo estaba en la puerta y estaba viendo cómo ibais cada uno para un lado de la parte de arriba del escenario, efectivamente, y estaba esperando yo justo en la parte de fuera para no hacer ningún tipo de ruido. Pues sí, recuerdo perfectamente. Sí, es extraño, sí. ¿Lo escuchamos otra vez, Geray? Vamos a escucharlo. Y además con su eco, o sea, no es un grito... Bueno, pues es lo primero que nos encontramos en el teatro de Humberstone y se escuchaban mis pasos, o sea, eso era sobre mi voz, y yo de verdad tengo que decir, y esto ya es muy personal, claro, hemos estado en cientos de sitios donde, y la mayoría, el 90%, no está tan normal como en el salón de su casa. Bueno, pues imagino que es de formación profesional, como el que tiene que cubrir un evento deportivo, y qué impresionante el No Camp, claro, le dices esto a Antonio Romero o a Manolo Lama y ya no le impresiona nada, porque dices, bueno, es su oficio, ¿no? Nosotros, por fortuna o desgracia, hemos estado en sitios muy raros y tampoco te impresiona mucho ya, pero de verdad que yo sí estaba impresionado, claro, por todo lo que estábamos viendo, y surge ese grito que quiero luego que me diga la gente qué opina. Pero seguimos, hay más, es en la grabadora de Carmen, ¿no? Uh-huh. Esto, siendo fieles a la realidad, no ocurre cuando hacemos la psicofonía, sino que, cuéntalo tú, Carmen, yo lo que recuerdo es de noche, en esa carretera que es la más peligrosa de América, con niebla. Hubo varios accidentes, por cierto, se ha matado un autobús de niñas en esa carretera ahora hace 2 días, en la carretera 16. Sí, lo han dado las noticias, un autobús entero, un colectivo de colegio de niñas. Era un lugar peligrosísimo, la carretera que baja como en un puerto hacia Iquique. Bueno, pues íbamos en esa carretera con Pablo Cañarte, Juan G. Carmen y yo, y Carmen, escuchando su grabadora, dice, caramba, aquí hay algo. Y no nos lo podíamos creer, pero no era este momento de la psicofonía, era un poquito antes, ¿no? Uh-huh. Era justo, yo tengo la buena o la mala costumbre de cuando entro a algunos lugares ir con la grabadora encendida, intentando grabar pues todo lo que vamos comentando, cómo vamos entrando, lo que vamos diciendo, y justo antes de entrar al teatro enciendo la grabadora y empiezo pues a caminar junto a vosotros, empezamos a ver la entrada del teatro, estamos incluso nosotros comentando cosas, y de repente se cuela una voz, que no era de ninguno de nosotros, que dice, gracias por todo. Pero así. Pero clarísimamente. Sí, que yo la discusión que tenía con vosotros era decir, digo, no ha dicho ninguno de los otros 3 gracias por todo. Además es que estaba fuera de contexto con lo que nosotros estábamos hablando, porque estábamos viendo unos carteles que había justamente a la entrada del teatro. Recuerdo eso perfectamente, que estábamos entrando y comentábamos que había unos carteles pues de películas de los años 50, años 40, así y tal. Pero es que la voz es clarísima. Es justo entrando al teatro. Sí. Justo a la entrada. Le hemos repetido gracias 3 veces. Por todo. Repetida 3 veces. Escuchamos. Ahora yo no escucho gracias por todo. Yo sí lo escucho. Yo he escuchado, me alegro por todo. Yo sigo escuchando. ¿Tú qué has escuchado? ¿Tú qué has escuchado, Santi? No sé qué por todo, pero gracias no. El por todo, desde luego, está muy claro, pero hay una cosa que me llama la atención, que es que además es con acento chileno. O sea, es decir, no podéis ser vosotros... ese por todo es con esa musiquilla especial que tiene el acento de aquella tierra. Nos lo decían allí, Pablo Cañarte, al escuchar el guía que llevábamos, al Pablo escuchar la psicofonía, por no decir otra cosa, al escuchar la psicofonía decía, esto es acento chileno. Yo lo que tengo clarísimo ahora que la escucho con los cascos aquí bien, obviamente la única voz masculina podemos ser Iker o yo, y no se pone ninguno de los dos. Yo llegué a pensar que era yo. Que no. Yo llegué a pensar que eras tú. Ya os dije que también, claro. Que no, cuando yo decía, pero ¿qué digo yo entrando en un teatro? Gracias por todo. ¿Repetimos? No sé. Sí, venga. A ver si... Ahora ya no sé lo que dice, pero es fantasmagórica, o sea, en su tono es mucho más terrible escucharla aquí con cascos. Está entre nuestras voces, Y algo queda en la historia de Marilyn. ¿Qué pasa esa noche? La noche de autos. Nos lo ha contado Santiago Camacho. Ha salido esa fotografía de un instante antes, en una noche polémica. Una noche para la historia. Una noche de conspiración, Santi. Todos tenemos, es una de las imágenes del siglo XX, esa imagen de Marilyn Monroe cantándole el Happy Birthday a John Kennedy. Muy pocos saben lo que sucedió realmente esa noche en que se tomó esa fotografía. Esa noche Marilyn Monroe abandonó literalmente un rodaje con una
amenaza de despido por parte de la productora. Estaba muy enferma, tenía una grave infección en las vías respiratorias, casi pulmonía. Tomó un montón de pastillas de todo tipo, incluidos las anfetaminas que los propios médicos de la productora le facilitaban para que pudiera aguantar los durísimos rodajes, y prácticamente sacando fuerzas de flaqueza porque quería hacer una declaración de amor pública a su adorado presidente, pues tomó esa iniciativa, subió al escenario y, para el delirio de los presentes, pues cantó aquella canción. Luego dicen que se derrumbó literalmente en el camerino, pero que a la media hora volvió otra vez a recuperarse para asistir a la recepción que había en un hotel cercano, con motivo de ese cumpleaños presidencial. Poco sabía la pobre Marilyn que, según sus biógrafos, esa sería precisamente la noche en que John Kennedy le daría la ingrata noticia de que su relación había terminado. Y incluso es posible que esa fotografía, en la cual se ve bastante cariacontecidos a los tres protagonistas, como si estuvieran hablando o discutiendo de algo sumamente importante, pues fuera precisamente el momento en el que Marilyn recibió una noticia que cambió para siempre su vida. No solamente por el hecho de que, esa aversión, esa fobia al abandono automáticamente se hizo presa de ella, sino que empezaron las llamadas constantes a la Casa Blanca, hasta el punto de que el propio John Kennedy tuvo que cambiar el número privado del despacho Oval para que no recibir más llamadas. Empezó Marilyn a discutir en tono muy agrio con las operadoras de la Casa Blanca. Y fue, como muchas otras veces había sido su hermano Robert, el que había actuado de embajador para, de alguna manera, apaciguarla. Lo que no estaba en el guión es que Robert emprendería luego su propia relación con Marilyn Monroe. ¿Qué se sabe de la noche final? De la noche final se saben muy pocas cosas, pero desde luego todas ellas muy inquietantes. Una de ellas es la que citábamos antes con respecto a la autopsia. La versión oficial dice que Marilyn Monroe fallece de una sobredosis de barbitúricos, hasta 80 pastillas. Lo que llena de asombro al propio forense, a Tomás Noguchi, que por cierto ha salido más de una vez en estos micrófonos porque era, lógicamente, era el forense del distrito de Los Ángeles, y autopsias como la de Janis Joplin, la propia Marilyn Monroe, el propio Robert Kennedy y algunas estrellas más y algunos personajes famosos más, le convirtieron en una especie de forense de las estrellas. Pues Tomás Noguchi descubrió que, pese a la inmensa dosis de barbitúricos que había en la sangre de Marilyn Monroe, en su estómago no quedaba ni rastro de una sola pastilla. Tampoco había vómito, cosa que un forense nos podría decir que es muy habitual cuando sucede, es muy habitual o casi obligado cuando sucede una muerte de este tipo. Con lo cual él sacó la deducción de que esos barbitúricos habían sido administrados de otra manera, bien por vía de una inyección, o bien incluso se habló de un método curioso, pero desde luego impecable desde el punto de vista de no dejar rastros, que era a través de una lavativa, es decir, administrándoselo bien por un supositorio o bien con una disolución de agua, y que fuera por vía intestinal absorbido y no dejase ningún rastro. Desde luego, muchos testigos que hablaron más de 40 años después, como la ama de llaves Eunice Murray, como el agente de policía que interceptó un coche en el que estaba Robert Kennedy, un Mercedes, en el que estaba Robert Kennedy, Peter Lawford, que estaba casada, era cuñado de los Kennedy porque estaba casado con una de sus hermanas y muy amigo de Marilyn Monroe, y el doctor Grison, que era no era el de la serie de televisión, sino era el psiquiatra de Marilyn Monroe, que huían precipitadamente de la zona de la casa. Todos sitúan a Robert Kennedy esa noche en casa de Marilyn Monroe. La parte inquietante es que años después, cuando la casa tenía ya otros propietarios, hubo unas reformas, y en esas reformas salió un montón de cables extraños que iban hacia el exterior.
Lógicamente los propietarios pues preguntaron qué podía ser esto y los expertos les dijeron que era una instalación de escucha de las que había en los años 60 o finales de los 50, muy primitiva pero muy eficaz, que había sido camuflada entre las paredes del domicilio, y ello nos lleva a indicar que por lo menos una cinta en algún sitio puede haber de esa noche. Lo que sucedió esa noche, alguien lo pudo escuchar y lo pudo grabar. ¿Quién sabe si algún día esa cinta saldrá a la luz? Manda un SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio, lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Sabemos que siempre hay alguien al otro lado. Y 15 minutos de la noche. Una cinta que arrojaría desde luego las pruebas definitivas de uno de los grandes casos de conspiración, ensombrecido por la fuerza del caso JFK, pero que está ahí. También es curioso que todas las agencias del mundo hablen de novedades en torno al caso Kennedy, al caso Marilyn, perdón, y luego realmente no haya grandes novedades, pero sí esa fotografía que veía ahora mismo en una de esas pantallas que tiene Santiago Camacho, y que es un instante antes de un momento absolutamente histórico. Por cierto, si tenemos algún oyente adinerado y fanático de Marilyn o de las conspiraciones, la fotografía se va a subastar. No sabemos qué precio alcanzará, bueno, pero... Infórmanos, Santi. Pero se va a subastar. ¿De qué precio alcanza? No hay precio para las recetas que vienen a continuación. Es una historia curiosísima. Recordaréis, amigos de Milenio, que hace 3 o 4 semanas, a sangre, hablábamos de una serie de remedios que en España se tenían para la anemia, para algunas enfermedades pulmonares, y nos dejaba realmente sobrecogidos la historia de una mujer en Levante que parece que de noche recibía las visitas de un médico. Ella se encargaba del servicio de la casa y, bueno, con una inyección le extraían sangre para suministrársela a un enfermo, a un tísico que se encontraba casi pared con pared. Esas historias fueron más allá. Los médicos recomendaban no solo sangre, sino otras cosas que hoy nos horrorizarían. Y es curioso, hemos hecho un viaje hacia la farmacopea y hacia las recetas para curar algunas enfermedades. Lo que vais a escuchar no es ficción, es absoluta realidad. Santi tiene algunos datos más. ¿Os imagináis, por ejemplo, tabletas de cocaína para suministrar a niños para curar algunas enfermedades? Opio puro, prácticamente. Casi eso, recomendado, ¿no?, directamente por los galenos. Lo que ahora son drogas o cosas escandalosas, hace apenas 100 años eran algo habitual. ¿Cómo ha cambiado también el mundo de la medicina, el mundo de la salud? ¿Y por qué recomendaban sangre de animales? ¿Os imagináis comer fetos de animales para recuperaros de ciertas enfermedades? Y que sea eso, un facultativo, el que prescriba esa curiosísima y macabra receta. Nuestros compañeros Fermín Agustí y Carlos Largo han hecho un recorrido y han hablado con testigos que a raíz de ese caso de Levante nos decían: pues mi abuela fue bebedora de sangre, pues un pariente mío llegó a comer esos fetos de animales para regenerarse y cobrar salud, como le indicaba el médico. Esto en nuestro país. Esto es un viaje antropológico y farmacológico hacia cosas que nos producen terror. Cómo cambian los conceptos, ¿verdad? Escuchadme atentamente y luego os damos más datos. Hace tan solo unas décadas el debate en España entre los remedios caseros y los productos científicos era mucho mayor de lo que conocemos hoy en día. Y es que no solo curanderos y sanadores recetaban antiguos antídotos para paliar las enfermedades de sus pacientes. La medicina tal y como la conocemos actualmente también se dejaba guiar en ocasiones por este tipo de medicamentos de la naturaleza. Escuchamos a Ángeles García. Su abuela materna se curó hace 60 años gracias a las particulares recetas que sus médicos de Ávila la mandaron.
bueno, antiguamente tampoco es que la alimentación fuera muy buena, y bueno, cayó enferma simplemente con una anemia muy fuerte, y bueno, después de estar en tratamiento médico en Ávila, pues como remedio casero a seguir en casa, pues según cuenta, ella dice que le mandaron para esta anemia que cogió tan fuerte, le mandó un remedio que era caracoles crudos con sangre. Sí que es cierto que había gente que bebía sangre para que le mandaban los médicos para anemia y esas cosas. La única de la familia que lo sabe es mi madre, y era muy pequeñita, lo que le contó mi abuela, pero mi abuelo era pastor, o sea que yo supongo que eso lo sacaría de los animales propios que tenía mi abuelo. Ella era un pueblecito de Ávila, pero ella ha tratado lo que es en Ávila capital. De hecho, ella estaba enferma, pues estaba enferma del corazón y cayó enferma, y la trataba lo que era en Ávila, o sea que no es un remedio de pueblecito, sino que es un remedio de capital. Pero Ángeles también ha tenido más experiencias de este tipo en su familia. Sin ir más lejos, su padre, cuando tenía 10 años, fue sanado siguiendo un curioso procedimiento. Pues bueno, él sí que cayó enfermo, le salió una pequeña mancha en el pulmón, parecía había enfermado el corazón, estaba en Madrid, y bueno, y allí el médico, él tenía unos 10 años aproximadamente, y allí el médico lo que hace es recetarle a mi abuelo una receta para que todas las semanas se acerque a un carnicero del barrio, y con esa receta le tenía que dar un cabritillo no nacido. En cuanto antes de que diera luz, la madre, pues lo que hacían es que la mataban y le sacaban el que era, pues sin hacer, pues supongo que como si fuera el feto, por decirlo de alguna manera, lo sacaban y entonces ya se lo daban a él, se lo daban cocinado, no se lo comía crudo, se lo comía cocinado, pero yo no sé qué propiedades tendría, si por la placenta, si por la sangre o por alguna cosa. Se lo tenía que comer sin que llegara a nacer. Mi madre recuerda que era todas las semanas, y así estuvo por lo menos casi 2 años. Y bueno, luego se curó, se le quitó, no sabemos si por eso, también tenía que comer hígado de caballo también hecho, por una cosa o por otra, lo que sí que es cierto es que se curó. Pero ¿por qué los médicos de aquella época decidían recetar remedios naturales que ahora nos parecen sorprendentes? La respuesta nos la da el psiquiatra forense José Cabrera. En aquella época no existía ningún tipo de posibilidad de dar proteína pura, como hoy ocurriría en cualquier hospital, sino es a base de los remedios naturales, como por ejemplo lo que habéis mencionado de los caracoles, porque el caracol es un animal que es pura proteína, es puro músculo. Entonces, la ingesta de caracol generaba una ingesta automática de mucha proteína en gente con anemias, en gente pues muy delgada o con algún problema de tuberculosis se recetaba esto. El famoso cabritillo no nacido o el hígado era porque naturalmente en un embrión o en el hígado de cualquier mamífero hay mucha vitamina, sobre todo vitamina B12, y la vitamina B12 que ya entonces se conocía era fundamental para la anemia. Hoy naturalmente tenemos vitaminas en forma de inyectables y no es necesario recurrir a estos remedios que parece que eran como cosa de vampiros. Y es que este tipo de procedimientos fueron muy comunes en todo el mundo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando finalmente las farmacéuticas pudieron realizar la síntesis industrial de toda clase de vitaminas. De ahí que años antes, durante el siglo XIX, tal y como nos narra el historiador Javier Coria, se comercializara una gran variedad de drogas y otros productos como medicamentos. Una serie de productos que se vendían libremente en las farmacias y que se vendían pues, casi como medicamentos milagrosos. Estamos hablando, por ejemplo, de la morfina, que se descubrió en 1803, la cocaína, que se descubrió en 1860, o incluso la heroína, que se descubrió en 1898. Esto es curioso porque la heroína, por ejemplo, se vendía como sustituto de la morfina, y en la propaganda se vendía incluso contra la tos en los niños. Muchos de estos productos tenían una dosis especial para niños. Y después estaba el opio, que ya era más conocido de más antiguo. Angelo Mariani pues se hizo multimillonario con un vino tónico que lo inventó él y que tenía 6 gramos de hoja de coca por onza, además era coca del Perú. Y bueno, se hizo ese vino tónico, se hizo muy popular entre los artistas, que incluso llegaron a pintar carteles publicitarios anunciando lo que era el vino Mariani. Vino Mariani, hígado de caballo, poco hecho evidentemente, cabritillo no nacido,
recetario español ancestral. Nos sorprende, pero lo ha explicado perfectamente este reportaje y también el doctor Cabrera. Eran formas rudimentarias, incluso la ingesta de sangre. O sea que no son ficciones ni historias para que la gente pase miedo. Se hacía. Los bebedores de sangre de Madrid, de los mataderos, como hablamos hace 2 o 3 semanas, existían. Los remedios, sobre todo los farmacéuticos, Santi, llegan a un nivel que ahora mismo nos tiramos de los pelos escuchando algunas cosas, ¿no? Pastillas con heroína para los niños para la tos. Pero es que era así. Bueno, es posible que entre los resquicios del archivo sonoro de esta casa, que es muy antigua, haya incluso anuncios de la cocaína Blancaflor, que tenía hasta su... Cocaína Blancaflor. Sí, era una marca comercial que tenía su jingle y su cancioncita que se emitía por radio y que, bueno, era muy popular, era, digámoslo así, era un tónico que elevaba el espíritu y que ayudaba en ciertas afecciones, como por ejemplo la astenia primaveral. Pues qué mejor para estar un poquito a tono que... Como el que ahora, digamos, publicita, no sé... Unas vitaminas. Cápsulas, exactamente. Con ginseng, por ejemplo. Pues esto era más o menos lo mismo. El vino Mariani llegó a ser tan popular que uno de los consumidores y de los aficionados que incluso endosaba la publicidad con su propio nombre, era nuestro rey Alfonso XIII. Es decir, personajes de muy alta alcurnia de toda Europa pedían sus cajas de este tónico, que también decían que les sentaba muy bien. Es decir, cosas que ahora mismo evidentemente nos parecen absolutamente insólitas, pues en aquel momento eran de dominio común. Pensemos en la época romántica, el tremendo consumo que había de láudano, de ese derivado también del opio, que hizo estragos en cuanto a adicción y que la gente lo tomaba como un somnífero ligero. Es decir, estamos hablando de lo que hoy día sería considerado drogadura. En cuanto a remedios, digámoslo así, más escatológicos o menos habituales, como esto que decíamos, pues de los fetos de animales, etcétera, etcétera, es curioso ver cómo había cierta sabiduría popular y que funcionaba de alguna forma como la magia simpática. Cosas como, por ejemplo, las manos de cerdo o los pies o patas o pezuñas de cualquier animal eran muy recomendados para todo tipo de afecciones como artritis, afecciones que afectaban a las manos, a las extremidades. Eso se parece magia vudú. Sí, pero... O sea, una pata de cerdo, ¿no?, para curarte la mano. Sí, pero si pensamos que las manitas de cerdo, una de las cosas que tienen es mucho cartílago, pues y que ese cartílago en el fondo se asimila como tal, como cuando... Una cosa, Santi, mientras cuentas, que es apasionante, me parece... Yo le decía a Carlos y también a Fermín que este tema daba que hablar y que era a raíz de una oyente que llamaba. Yo quiero, por si acaso, Carmen, pedir a la gente en las vías de contacto, milenio3con@canalser.com y en el 27640, que sigue, ahora está activo, ¿no? Sí, pues sí, a ver, es que están mandando cosas muy... están mandando cosas, sí, me encanta. O sea, pero España ancestral, ¿sí? Sí, dime alguna, a ver, así a voleo. Caldo de perro. No, caldo de perro, ¿cómo van a hacer caldo de perro? ¿En serio? Que sí. Pero bueno, algunos inventan, yo creo que algunos inventan. Javi desde Murcia nos lo decía, que su abuela materna le dio caldo de un perro cocido a su tío cuando era pequeño para la anemia porque estaba famélico. Bueno, mira, yo voy a hacer el terrible y ancestral y atávico recetario español para las dolencias. Caldo de perro, cabritillo no nacido, hígado... Santi, incorpora. Manitas de cerdo. Manitas de cerdo, que bueno, esas, según cómo se hagan... Bueno, efectivamente. Comiendo hoy en día. Pero fíjate lo que es la sabiduría popular. popular. Aunque si lo piensas, no deja de ser algo un poco extraño, ¿no? Ahora, para cualquier afección de los naturópatas lo primero que te dicen es cartílago de tiburón. En el fondo, como no había tiburones disponibles en aquella época, una forma de consumir cartílago era esa. Pues había cosas incluso tan insólitas como que, por ejemplo, en los campos de batalla de Flandes, etcétera, etcétera, no había otra cosa para cortar, y que nos puede parecer absolutamente antihigiénico, pero funcionaba, no había otra cosa para cortar una hemorragia de una estocada mismamente que
tierra, o sea, la misma tierra del campo de batalla, aplicársela, que Dios sabe qué bacterias... que morían apuñados por la infección posterior. Bueno, pues el caso es que funcionaban y se salvaron muchas vidas. Pensemos que un campo de batalla era algo terrorífico y que, por ejemplo, algo tan común como el agua oxigenada. El agua oxigenada de la que disfrutamos todos y que es algo habitual en cada casa, empezó siendo tecnología militar. Es decir, fue algo desarrollado por los ejércitos porque necesitaban un antiséptico que fuera fácil de transportar, fácil de almacenar, fácil de producir, barato y sobre todo que evitase una cosa que estaba haciendo estragos en los campos de batalla, que era la gangrena. El agua oxigenada aplicada sobre las heridas gangrenosas obraba milagros en aquel momento y salvó muchísimas vidas. Y luego cosas extrañas que se pusieron muy de moda en su día, qué decir del polvo de momia. El polvo de momia egipcia. Bueno, yo he oído el polvo de cuerno de rinoceronte en algunas tribus. También. Si hubo una absoluta profanación de Egipto entero y se quedó prácticamente sin momias, no fue para colgarlas en museos ni fue para comérselas, para pulverizarlas. Y aquello tenía un montón de propiedades. ¿Pero, Santi, ¿esto es leyenda urbana o No, esto es auténtico. El polvo de momia era algo cotizadísimo, fue una de las industrias de exportación de Egipto durante una muy buena época y tenía hasta su fundamento, digámoslo así, entre comillas, científico. No era porque comerse un cadáver, aunque fuera pulverizado, fuera más o menos sano, sino que la leyenda popular decía que los egipcios, a la hora de embalsamar a los muertos, utilizaban productos, aceites, etcétera, etcétera, muy valiosos y que podían ser muy terapéuticos, y que eso quedaba en el polvo de la momia, con lo cual si ingerías el polvo de la momia, pues esas antiguas recetas de los maestros egipcios pues también te entraban en la sangre, y eso pues desde curar prácticamente era como el aceite de serpiente del antiguo oeste, aparte de curar prácticamente todas las enfermedades, por lo visto su valor principal era que era un potentísimo afrodisíaco. Acabo de ver a Santi de otra forma. Allí con el piano de fondo, la oscuridad, lo veía como un arguiñano de las sombras. Ahora mismo, con su recetario, polvo de momia. 27640, quiero compaginar. Santi, sí, ya sé que me pides la vez. Estás ya como en la cola de la sección de embutidos, diciendo, cogiendo el número, porque esto es realmente el recetario oculto, pero que se ha mantenido en España. Y yo quiero que nos hagáis llegar. Vamos a repetir las vías de contacto, Iker, porque muchos nos escriben hígado, pero hígado se sigue comiendo hoy en día. Hombre, el hígado frito, pues depende, si está muy fino, pues puede estar muy bien, ¿no? Pero claro. Y crudo, para cosas como la anemia, etcétera, etcétera, también se recomendaba. Higadito crudo. Sí, señor. ¿No había también que mezclar el hígado con leche, hígado crudo con leche? Algo de eso había. Se batía, sí, hombre, sí, claro. En serio, se batía y se bebía. Hígado crudo con leche. Sí. Hígado crudo con leche, es verdad. Pero bueno, esas cosas no son antiguas. En 2005... Yema de huevo con leche, sí. Pero eso es para la garganta y para... Hígado crudo con leche. Hígado crudo. Por favor, que alguien nos saque de contacto. 27640, palabra clave, milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número, @cadenaser.com y www.cadenaser.com. Las recetas del misterio, a ver. O lo que escuchasteis a vuestros abuelos. Santi. Aquí ya hemos llegado al punto álgido, que es el pene de ciervo. No te me rías, que es auténtico. Pues hoy en día difícil. Pene de ciervo. Pero no te estoy hablando de la antigüedad. 2005. El Comité Olímpico Chino prohíbe el pene de ciervo a todos sus atletas porque puede dar positivo en los controles de doping. Parece ser que era una forma muy popular. Pero ¿quién se va a comer el pene de un ciervo a mí el misterio es en 2005? ¿Por qué haces el link mental de repente el pene de ciervo? ¿Dónde tienes tú esa información? ¿Por qué? Y me pide la vez diciendo, espera que va. Es increíble que Santiago Camacho ha venido, después de estar a 40 de fiebre, una semana casi, el hombre ha venido con toda la potencia. Pene de ciervo. La medicina tradicional china tiene también sus particularidades y hasta en el mundo del doping. Y parece ser que las dos sustancias dopantes, entre comillas, que preferían los atletas chinos y que, bueno, parece ser que algo de fundamento tienen porque sí podrían dar positivo en algunos controles, es decir, algún tipo de sustancia estimulante sí puede tener, eran el pene de ciervo y la sangre de tortuga fresca.
Estas dos sustancias, ya te digo, en 2005 el Comité Olímpico Chino mandó una circular a todas las federaciones. Bueno, pero tema oriental, Santi. Sí. Eso en el fondo dices, bueno, tiene algo de exótico, es muy lejano, pero en España, yo por favor, que alguien me saque de dudas, eso de la leche con el hígado, yo no me lo puedo creer, o sea, no cabe en mis pesadillas. Yo creo que ahí, Carmen, el subconsciente te ha jugado una mala pasada, porque a ti no te gusta el hígado ni te gusta la leche, y has juntado ambos términos, porque si no es imposible crear eso. Que no, que eso yo lo he leído en algún tratado. ¿Qué nos dicen? Te lo digo de verdad, y ya sé que no me gusta ninguna de las dos cosas, pero vamos, a ver. Lo he leído y por eso precisamente se me quedó. Nos dicen desde Gran Canarias, María Dolores, que su madre tomó agua de cucarachas para la pulmonía. ¿Agua de cucarachas qué significa? Pues me imagino que... Porque luego igual es una planta o algo, ¿no? Pues a mí no tiene pinta, ¿eh? De las cosas como son. Parecen cucarachitas metidas en agua, muertitas, unos días y luego beberse esa agüita, ¿no? El uso de insectos para determinadas cosas también ha estado muy extendido. No sé por qué, siempre me voy al mismo sitio, pero el afrodisíaco por excelencia en Europa durante siglos ha sido la cantárida. Los afrodisíacos lo tienes controlado, por lo que vamos, la cantárida, que es que de hecho es la famosa mosca española, Spanish fly, que le llaman por ahí, es un insecto, una especie de escarabajito, que se pulveriza y era muy popular Casanova la utilizaba, sin ir más lejos, era muy popular entre los amantes, espolvorear en la bebida o en la comida de la mujer a seducir, una cantidad de esto. La verdad es que también tiene su fundamento científico, porque lo que provocaba ese polvo de cantárida era una sensación urticante y sobre todo una irritación de las mucosas. Lógicamente empezaba a sentir un calorcillo en según qué zonas de su cuerpo, que era fácilmente confundible con una excitación natural, y ese polvo de cantárida sí tenía como afrodisíaco, como estimulante, su cierta... Y el mundo de los afrodisíacos, que no es farmacopea realmente, pero que hizo que algunas especies de rinocerontes estuvieran a punto de la extinción por perseguir su cuerno, precisamente. ¿Qué más dice la gente? Me interesa mucho lo español. Y por favor, sacadme de dudas. Leche con hígado crudo. Carlos, ¿puede ser o no puede ser? No lo habéis oído jamás, ¿no? No lo sabéis. Carlos, ¿tú lo has oído alguna vez? Leche con... No, me dicen que no. Fermín seguro que sí. Fermín sabe y igual hasta lo ha tomado. Dice que tampoco. Es más raro leche con hígado que pene de ciervo. Es que no me digáis, vamos. Leche y hígado es más normal. A mí me daban entre los 14 y 17 años vino dulce, quina con yema de huevo, y luego para desayunar el médico me mandó fumar un cigarro y una copa de coñac. El médico le mandó fumar un cigarro en ayunas. Sí, y con una copita de coñac. Bueno, le iba a sentar genial. A lo español. Sí. Alberto desde Mallorca, corazón de pollo, corazón de cerdo y leche de burra. No, eso, yo creo que están ya... Que no. Pensándose un poco. ¿Me podéis sacar corazón una duda? De pollo sí que es verdad que se ha comido, ¿eh? Ah, ¿y el hígado con leche no? Hablando de leche de burra, ya se lo pido a todos los oyentes, si me pueden sacar de una duda que tengo desde pequeño, que a mí me gustaban de pequeño unos dulces que eran las pastillas de leche de burra. Sí, señor. La pregunta es, ¿estaban hechas de leche de burra? No, yo creo que no. Creo que no. Que eran unos dulces, blancos, unas pastillas blancas, sí, señor. Gerardo, desde Rociana del Condado, en Huelva, nos dice Galápago asado, en el entorno de Doñana. Galápago asado en España. Dice Carlos Largo que viene ahora con un recetario, con una hoja. No sé, que nos cuente algo, que nos lea algo, a ver. Yo estoy alucinando con este tema. Marijosa desde Madrid. Hace 15 años me recomendaron sopa de patas de gallina para recuperarme de una operación de menisco. Sopa de patas de gallina, pero estoy bueno, es medio curanderil. Las crestas, sí, ¿no? En Toro, Zamora, es muy habitual comer un pincho, una tapa de crestas de gallo. Bueno, lo del caldo de perro, nos dice él mismo. Iker, veo que te ha sorprendido, es cierto, y se lo recomendó una vecina. A mí también me dio mucho asco cuando me lo contó. Mi tío se recuperó. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente. Ajá. Sí, todo esto está hasta los años 50, 60 aproximadamente. Ángeles González nos dice que por suerte para la anemia a ella solo la recetaban comer hígado, que su madre invariablemente la ponía todas las semanas. Igualmente me resultaba asqueroso. A ver, ¿qué traes aquí, Carlos? ¿Qué traes? ¿Qué zarandeas por aquí con papeles, documentos, Ilústranos. señalándonos cosas? No, léemelo y dímelo tú. A ver, ponte el micrófono. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Iker. A ver, ¿qué me traías? ¿Por qué tenías con tanta urgencia que traerme esto? Porque nos saca de dudas. ¿De qué? ¿Por qué? Vamos a ver, pues que, por ejemplo, en Uruguay, sin ir más lejos, hay
un informe que han hecho instituciones oficiales, que te leo a continuación. Buenas prácticas de alimentación del niño de 6 a 24 meses, del enfoque científico a la práctica cotidiana. Y en este informe, que tiene más de 90 páginas, por ejemplo, nos mencionan: el desafío para el Uruguay es buscar, respetando los hábitos y la disponibilidad de la familia, las mejores combinaciones de alimentos para que la comida sea más nutritiva. Viene un cuadro con algunas combinaciones y, por ejemplo, una de ellas, leo a continuación, dice: polenta o sémola cocida en leche con hígado desmenuzado. ¿Qué? Toma. ¡Hala! Carlos Largo en tu ayuda. ¿Ah? Acaba de descifrar el amigo la historia. Manía de no hacerme caso. Trigo en baño de leche con hígado. Y dice la receta real, que se toma sobre todo en Uruguay: 370 gramos de trigo, 8 hígados de pollo, leche evaporada, papa amarilla, cebolla pequeña, queso fresco y un ají amarillo. Rico, gracias, rico. Carlos. Sí, hay que decirlo. Gracias por encontrar la receta. Lo encontró. Y luego, si os parece, seguimos con más horrores culinarios farmacéuticos. Yo quiero contaros algo brevemente, algo que nace con una foto que me ha impresionado, y le voy a pedir enseguida a nuestro compañero Carlos Ródenas que nos ponga una música muy especial. Este programa es una montaña rusa, interactiva, pero yo, que compro muchos libros, me he encontrado una foto que me obliga a hacer un comentario. Veréis, hay un sitio cerca de Baza, en la provincia de Granada, que se llama Cerro del Santuario. Un sitio donde se produjo uno de los hallazgos más sorprendentes, más increíbles de la historia de la antigüedad de nuestro país. Un encuentro directo, cara a cara, con lo sobrenatural. Os voy a contar por qué me ha dejado con la carne de gallina la fotografía del lugar hoy. El Cerro del Santuario, Baza, Granada. Cuenta la historia, que os quiero contar de forma muy breve, que en 1968, hay que imaginarlo, la Granada de aquella época de los hippies, donde se veía llegar a mucha gente que ponía rumbo a las Alpujarras con ideas, sueños y extrañas sustancias, como hemos escuchado ahora mismo a nuestros compañeros. Entre ese grupo de visitantes llegaban también unos que eran casi igual de estrambóticos, con gafas de pasta, a veces el pelo largo, sombreros, algunos hablaban en otros idiomas y estaban dirigidos por un español llamado Francisco Presedo. Los llamaban los arqueólogos. Y buscaban algo. Ese grupo heterogéneo de personas buscaba algo en un cerro desolado que nunca había interesado a nadie, en una especie de montículo, el Cerro del Santuario. Estuvieron allí 3 años, todos los veranos. Cavaban, luego bajaban al pueblo, tomaban sus copas en el bar y discutían sobre la existencia, las pistas de algo que estaba a punto de emerger, algo que haría a Baza famosa en el mundo entero. Pasaron 3 años. Muchos de aquellos hippies se marcharon e incluso muchos de los arqueólogos desertaron después de tanto tiempo, a 40 grados a la sombra, martilleando la tierra, una tierra blanca que parecía yeso, sin encontrar apenas nada. Tan solo restos de algunos animales que ya no existían y que parecían pequeñas piezas de un puzzle que nunca se iba a completar. Pero el 20 de julio, amigos, el 20 de julio de 1971, casi a 43 grados, algo ocurre. Son las 10 de la mañana. Llevan 3 días en un túmulo concreto. Lo han llamado Sepultura 155. Una sepultura concreta, cuadrada. Ha amanecido y deja ver su perfecta armonía. Y tiene una sorpresa. Cuenta la historia que el impacto de aquel grupo de arqueólogos, donde ya solo había españoles, fue sensacional. En un instante se encontraron una especie de túmulo sólido. La arcilla compacta. Excavaron un poco y vieron que de la arcilla surgía una cara prodigiosa, una cara que en un principio parecía la cara de un fantasma de tierra, una cara de mujer. Era la dama de Baza. 1971. El arqueólogo Presedo,
que había seguido a pesar de que todos le indicaban que allí no había prácticamente nada, estaba convencido. Después de más de 140 sepulturas violadas, donde nadie había dejado nada, donde los guaqueros españoles, los piratas de tumbas habían arrasado con todo, parece que había una intacta. Y esa era una mujer fantasmal, una mujer que era en sí mismo un retrato del viaje al mundo de los... Una mujer que miraba de frente rodeada de barro, una mujer cuya foto que acabo de ver impresiona, todavía sin restaurar, una especie de aparición terrible, con una sonrisa que sin duda es la sonrisa de los muertos, los que están en el más allá y nos observan desde otro lado. Sufrieron un electroshock, sufrieron una especie de sacudida tremenda. Nadie sabía qué hacer. Esa mujer a tamaño real tenía un trono, estaba sentada en una sala específica para ella. A un lado había vasijas con extraños grabados y dibujos, incluso armas de hierro, la edad del hierro. Había pasado tanto tiempo en esa sepultura que el hierro prácticamente se había pulverizado, pero ella no. Era una figura de yeso, con policromía, con los mismos colores que tuvo cuando cubrió el cuerpo de una mujer joven. Dentro de esa máscara de yeso, de esa mirada de pupilas vacías hacia el más allá, estaban los trozos de cráneo, las clavículas, los dientes de una mujer joven. El grupo no sabía ni qué hacer. Era un terreno yermo, un terreno donde casi nadie pasaba nunca. Y allí estaba, con unos pendientes cuadrados, con unos rodetes, con unos collares, incluso con auténticas joyas. La dama de Baza tenía en su mano izquierda, sentada en su trono, con unas zapatillas rojas, y repito, a tamaño natural, imaginaos la impresión, un pájaro en su mano. Para los íberos, los españoles, tal como fuimos antes de los romanos y de la cristianización, el pájaro en la mano izquierda era el símbolo del espíritu que sale al vuelo, el espíritu de esa misma muchacha que estaba dentro de esa carcasa de hierro y esa carcasa de yeso. Una especie de pájaro que estaba a punto de echarse a volar. Al día siguiente, en Baza, Granada, el 21 de julio de 1971, un montón de personas, con bicicletas, con coches, andando, acudían en romería hacia el sepulcro, hacia la sepultura, y todos decían lo mismo: se ha aparecido la Virgen. No sabemos quién fue esa muchacha, la dama de Baza. Sabemos hoy que su retrato impresiona. Podéis verlo en el Museo Arqueológico Nacional. Fue llevado en una caja y casi con alevosía, cuentan las crónicas, de noche. Los granadinos se lo tomaron muy mal. Era su dama. Tenía que estar ahí, sentada en ese trono extrañísimo. El respaldo son alas. Son alas que viajan al más allá. Se comprobó, los arqueólogos lo hicieron, que aquellos dientes, aquel cráneo, estaban parcialmente quemados. Tan solo horas después, en esa misma sepultura del Cerro Santuario, los españoles, tal como fuimos, habían quemado la osamenta, en un proceso del viaje al otro lado en el que creían. Y igual de sobrecogedor, igual de inquietante, el pájaro miraba al otro lado. Cuando se quitó todo el barro, los especialistas, ya de todo el mundo, lanzaron una exclamación. Aquello era prodigioso, incluso superior a la famosa Dama de Elche. Pero luego llegó el olvido, un olvido injusto, como siempre suele ocurrir con una cultura que no hemos entendido bien. Había lo que podían ser en seres de sacrificio, había elementos con un lenguaje que nadie puede traducir, había un peinado extraño, y sobre todo una expresión que hoy, si nos acercamos, tampoco sabemos entender. Es tristeza, es enojo, es una serena alegría, la paz del otro lado. La dama de Baza no deja indiferente a nadie. Quien se pone ante ella siente algo que es lo mismo que sintieron aquellas personas que enterraron a una joven en el sepulcro 155 en un monte de Granada hace 24 siglos. Y 24 siglos después, cuando ya no quedan los arqueólogos, cuando muchos murieron, cuando ya no se recuerda aquel instante increíble en que un martillo troceó una pared y apareció una cara del otro lado del mundo, cuando todos aquellos se marcharon, llegó la carretera, el olvido, los tiempos modernos. Y yo hoy, esta misma noche, 2400 años después del vuelo de esa mujer pájaro al más allá, he encontrado una foto. Es la foto del Cerro del Santuario. Ya no es la foto del fotógrafo local Caparrós, que decía que estaba viendo la imagen de un auténtico fantasma
de hierro, carne y barro. La imagen de la dama más impresionante que hemos tenido en la cultura íbera. No, ya no es esa foto. La foto es el cerro del santuario y cientos de bolsas de basura, cientos de botellas, cientos de excrementos humanos, cientos de verjas, de ruedas, de llantas de vehículos perdidos, un auténtico vertedero. Es increíble, amigos, el lugar donde se encontró a la mujer del más allá, intacta, cuidada, como lo habían hecho y creían los antiguos, con sus joyas, con su pintura, con su maquillaje de la muerte, con sus, incluso hay que decirlo, mofletes sonrosados, sus labios pintados, sus rodetes como los de la dama de Elche, sus pendientes en forma de caja, su pájaro del más allá, todo perfectamente cuidado. Hoy es un vertedero lleno de basura, lleno de inmundicia, y nadie hace nada. La sepultura del cerro del santuario. Así cuidamos los lugares donde se forjó nuestra propia historia. Por cierto, estamos ya 10 minutos del final. Ha sido no una denuncia, me ha impresionado mucho. Os recomiendo un libro un poco especializado, La dama de Baza, un viaje femenino al más allá, que poco sabemos de quiénes fuimos. Y así lo pagamos, ¿no? Es increíble. En cualquier otro país del mundo, o en algunos países del mundo, hay que decirlo, en Estados Unidos, claro, no tienen íberos, pero eso sería imperdonable. El lugar del yacimiento convertido, y no es el único, no es el único lugar donde hubo cosas importantes que está así. Antes de pasar a más cosas, una importante. Nos vamos directamente a Chile. Algo ha estado a punto de suceder. Se ha abortado uno de sus planes fatídicos. Una secta chilena que estaba preparada ya para el fin del mundo. Tenían armas en su casa, tenían municiones, muchas, y aparte tenían pues un arsenal de comida, de bebida, porque se iban a encerrar allí al lado de una niña de 11 años a la que llamaban la princesita, que al parecer, según creían estos familiares de la niña que se encerraron con ella, hay 8 detenidos, que son todos familiares de la niña, pues tenía poderes, adivinaba cosas y creían que incluso si no le hacían caso podían sacrificar a personas. Esta niña lo iba apuntando todo en una especie de diario. Se ha encontrado un cuerpo, se ha encontrado restos humanos en esa vivienda que están investigando, la policía lo está investigando, pero Iker, creían que dentro de una semana se iba a producir el fin del mundo y que esa niña era la única que iba a sobrevivir y sembrar sus semillas, según ellos mismos creían, en un mundo que iba a ser mejor, un mundo en los que la secta, los que se inmolaran junto a esa pequeña, pues iban a sobrevivir en cierta manera. 3:52. A veces uno, hablábamos de Zorrilla, no sabe si está en la ficción, en la realidad, en la irrealidad. Estos son noticias reales, es increíble. Quiero contaros una cosa que es importante. Tiene que ver con Titán, tiene que ver con esa luna, tiene que ver con algo alucinante y positivo que acaba de pasar, Santi, ya verás, es sorprendente. Tiene que ver con algo que respira en Titán. Nos lo cuenta José Manuel Nieves, director de ciencia del diario ABC y gran amigo y corresponsal científico de este programa, porque seguimos buscando, no cejamos, seguimos constantemente intentando encontrar vida en el espacio exterior. Y esto es una vida pero distinta. Más que la vida, estamos viendo que algo debe respirar algo, y ese algo se está agotando, o está haciendo, pues, digámoslo así, acto de su presencia. En Titán ya se ha apuntado muchas veces esta luna como un lugar donde pueden ocurrir cosas, pero que sea un científico, un corresponsal científico el que nos lo cuente y nos lo explique. Hallazgo sorprendente. Algunos hablan del hallazgo del siglo XXI, a nivel de exobiología, de pistas de si hay alguien más allá que nos espera o nos aguarda. Ahora, parece que es alguien muy diferente de lo que entendemos por forma humanoide o ser humano. Escuchamos a José Manuel Nieves. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia, una noticia muy esperanzadora. Antes o después ya sabemos que vamos a encontrar vida fuera de la Tierra y esta podría ser la prueba hasta ahora más fiable de que realmente puede existir esta forma de vida extraterrestre. Una forma de vida muy extraña comparada con la nuestra, desde luego, porque no sería basada en el agua, sino en el metano, que es el único líquido que se puede mantener en estado líquido en Titán, que en Titán tenemos 180 grados bajo cero y el agua que hay ahí está absolutamente congelada, con lo cual cualquier forma de vida que pudiera haber allí
el único líquido que tiene a mano es ese, ¿no? Estos dos estudios científicos diferentes demuestran que la ausencia de determinados elementos químicos en la superficie de Titán solamente se podrían explicar si algún organismo los estuviera consumiendo. Se trata de hidrógeno, que es muy abundante en la atmósfera, pero que en la superficie no, de forma inexplicable, que podría estar siendo respirado, y se trata de otro gas que se llama acetileno, que es muy energético y que podría estar siendo consumido como alimento. Se da el caso que precisamente esto, el consumir hidrógeno para respirar y el consumir acetileno como fuente primaria de energía, son las dos condiciones que los científicos otorgan a una hipotética forma de vida basada en el metano. Con mensajes, los últimos de esta noche. Fíjate, Lola nos dice que la hemos hecho saltar de la cama, que su padre aún recuerda que con 16 años fue al cerro a ver la excavación, y que sí, que ahora mismo aquello es lo más parecido a un vertedero. Saludos desde Baza, y eso, que la hemos hecho saltar de la cama para escribir el mail. Sí, yo estoy viendo ahora mismo la fotografía, te la he enseñado antes, emergiendo la cara de la dama de Baza de la tierra. Luego te lo voy a enseñar, Santi, y es algo tan espectacular, tan sobrecogedor, tan increíble. Sepultura 155, la antigua Basti, Baza. Y qué pena, ¿no? Cómo tratamos algunas cosas. Es que a mí, en fin, me da una tristeza increíble. Desde Tenerife, el agua de cucarachas la tomó mi padre para la pulmonía. Se hierve el agua con las cucarachas, se deja enfriar como una infusión normal y la cura. Para eliminar los lombrices de niños y adultos, cuando picaba mucho el culete, era poner enemas con dientes de ajo cocidos con agua. Vaya. Sin comentarios. El hígado crudo es cierto que se daba antiguamente, y el fumar se sigue recetando como vasodilatador y por efecto nicótico. Pero a mí lo de médico que te pone, Santi, lo de un pitillito y la copa de coña de mañana. Bueno, eso porque además la práctica médica ha mejorado mucho en los últimos 20 o 30 años. Pero yo tengo en las brumas de mi infancia la imagen de el médico auscultándote con el pitillito colgando del labio, que esa no se me borra nunca, ¿eh? Para los que tengan niños pequeños, Arturo de Logroño nos da la receta. En los biberones nos echaban sesos de cordero e hígado prepapilla, mejoraban la consistencia de la leche y fortalecían el organismo. No. Y así, todo para adentro. No. Seguimos. Acabo de decirme, Carlos, ha sido absolutamente gráfico. Dice, los dos, Carlos Rodenas y Carlos Largo, igual tiene algo que ver con el nombre, Carlos, bebían biberón, les dieron seso dentro del biberón. Muy bueno. En fin. Más, una de tocino crudo para fortalecer las uñas y el pelo. Hombre, pero el tocino crudo está muy bien. Bueno, en casa tomábamos mancaperros para el acné y todo tipo de afecciones. Es una planta. Mi padre tomaba hígado y leche para la anemia, nos decía Isabel. Hola, otro más, lo del batidito de hígado. Rubén, desde luego, tiene sentido lo del hígado y la leche. El hígado es rico en hierro y proteínas, pero la leche es especialmente rica en la proteína llamada lactoferrina, que ayuda en la absorción del hierro. Hombre, lo que es rico de verdad es la audiencia, ¿eh, Santi? Sí. Que de inmediato se vuelca. Y ahí tienes un libro ya de ancestro español recetario. Santi, de vacaciones a México. Allí se usa la sangre de lagarto como afrodisíaco. Mira. Otro más. Oye, yo soy... Lo he dicho 18.000 veces, yo soy de ascendencia extremeña. El lagarto es un manjar en aquellas tierras. Sí, señor, el lagarto extremeño. Bueno, era, porque ahora ya está protegido. Bueno, y ahora que estamos con esta canción de alegría, dar un fuerte abrazo a Emilio Jiménez, que nos escribía porque hace muy poquitos días ha perdido a su mayor amiga. La llamaba su hijita, que se llamaba Pizquita, una perrita que ha tenido que enterrar, pues, en el jardín de su casa. Toda la gente que lo está pasando mal ahora mismo, ¿no? Pues sí, y a los estudiantes que ahora tienen exámenes y que nos están oyendo, no sé si muy atentos o no a los libros, pero bueno, que les hacemos mucha compañía.